Bueno, ¿se acuerdan? Estábamos en la parte de colangitis, ¿no? Estábamos viendo, ya habíamos separado la parte de vesícula, que era colecistitis y cólicos, cólico biliar, y patología de la vía biliar, que era coledocolitiasis y colangitis, ¿no? Ya habíamos visto la tríada de Charcot, la pentada de Reynolds, y creo que nos hemos quedado aquí en los laboratorios en cuáles se puede pedir, cuáles se suele hacer para ver, en el caso de colangitis, ¿no? Que es importante el hemograma para ver la leucocitosis. Suele haber una leucocitosis bien marcada, hiperbilirruinemia por la obstrucción de la vía biliar, fosfatasa alcalina, siempre que hay un problema biliar, la fosfatasa alcalina suele aumentar. Un dato que me acuerdo, les decía a veces en laboratorio, no sé si a ustedes les dije, creo que sí, que un aumento aislado, exagerado de fosfatasa alcalina, o sea que fosfatasa alcalina esté muy elevada y no el resto, o el resto levemente elevado, les tiene que hacer sospechar de un posible cáncer de vesícula, no tanto de vesícula, cáncer de hígado o de vías biliares, ¿ya? Fosfatasa alcalina aislada muy elevada, más de 1000 generalmente, porque la fosfatasa alcalina es 200, 300, dependiendo del laboratorio, pero más de 1000, elevadísima, y el resto prácticamente normal o levemente elevado, o sea, el resto a referirme a bilirrubinas y transaminasas, nos hace sospechar, como les digo, un posible cáncer hepático o de vía biliar, ¿no? Eso consideren siempre. Luego la amilasa, por la proximidad al páncreas, puede elevarse, lipasa normalmente no, a menos que también haya una pancreatitis. Y hemocultivos, ¿no? Sabemos que hay bacterias que se llaman localizadas en la vía biliar, que están contaminando, que están infectando. Entonces, esas bacterias muy probablemente ya están circulando en la sangre, entonces un hemocultivo probablemente nos vaya a salir positivo, ¿no? Y ese hemocultivo nos va a servir también para ver el antibiograma, ¿no? Le vamos a hacer cultivo, antibiograma, y de acuerdo a eso vemos qué tratamiento podemos hacerle al paciente. ¿Cuántos ya entraron? Ya somos 15, muy bien. Los de siempre. Muy bien, chicos. Entonces, eso del laboratorio. Continuamos. El diagnóstico en sí, hemos visto laboratorios en todos, cómo vamos a encontrarlo, ¿no? Pero de estudios de imagen hasta ahora no vimos ninguno. Y ahora vamos a ver qué estudios de imagen se puede hacer. En patología de la vesícula biliar y de vías biliares, el estudio de elección es la ecografía abdominal. ¿Ya? La ecografía nos sirve mucho porque estamos viendo estructuras llenas de líquido. Y donde hay líquido, la ecografía tiene buen éxito, buen índice para detectar las alteraciones, ¿no? En vía urinaria es buena y en vía biliar también es buena. Entonces, el examen de elección es la ecografía abdominal en patologías tanto de vesícula como de vía biliar. ¿Por qué? Porque nos permite ver las lesiones, las alteraciones, pero aparte no es invasivo y es de bajo costo, ¿no? Es un acceso bastante fácil y nos ayuda bastante, ¿no? Generalmente se van a ver los cálculos, son más notorios cuando son más de 5 milímetros de diámetro, pero incluso cuando son menores de 5 milímetros, muchas veces se los ve como barro biliar o como microlitiasis. Eso dentro de la vesícula biliar. En la vía biliar ya sí es más complicado poder verlos, ¿no? Alguien me escribió, se está cortando. Sí, es el mismo tema de la clase pasada, querido Bruno, en la continuación. Gracias, Rebequita. Muy bien. Entonces, como les decía, la ecografía en vesícula, incluso aunque sean menores de 5 milímetros, nos permite ver como microlitiasis o como barro biliar, ¿no? Es como un sedimento que queda en la parte más inferior de la vesícula. Luego, en el colédoco, ahí sí es un poquito más difícil ver los calculitos, ¿no? ¿Por qué? Porque el colédoco, ¿se acuerdan los segmentos que tiene? Se divide en 4 segmentos, ¿no? El supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático e intramural. De todos estos, el único que se puede relativamente ver es el supraduodenal, bien, ¿no? El resto, el retroduodenal no se ve porque el duodeno puede tener aire y no permite ver detrás. Entonces, como es víscera hueca,
no permite ver muy bien por detrás del duodeno, por eso ya no es muy visible. Entonces, solo vamos a ver generalmente si hay cálculos en la parte supraduodenal del colédoco. Y lo que sí podemos ver en patología de la vía biliar es la dilatación que pueda presentar el colédoco, ¿no? Tal vez no vemos el cálculo, pero sí vamos a ver lo dilatado el colédoco si es que hubiese un cálculo más abajo, ¿ya? Ahora, la sensibilidad y especificidad son muy buenas de la ecografía, ¿no? Más del 95%. Pero esto también tiene un gran problema, que depende, como siempre hemos dicho, del operador. Es operador dependiente la ecografía. No es lo mismo que haga un ecografista experto la ecografía, que lo haga yo, que tengo mucha idea, que lo haga un interno, o por último, sin desmerecerlos, obviamente, que lo hagan ustedes, ¿no? Que no saben mucho de ecografía. Entonces, depende quién la va a hacer para detectar las alteraciones, ¿no? Yo hay muchas cosas que se me pasan a mí que no veo, que al ver el informe recién noto, ¿no? Entonces, mientras mejor sea el ecografista, perfecto. También depende del equipo. Hay equipos que son pésimos, ¿no? Algunos equipos son muy malos para la imagen que sale. Entonces, mientras mejor sea el equipo, también ayuda bastante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evaluar en la ecografía abdominal? Primero vesícula y después vía biliar. Hablando de la vesícula, nos permite ver el tamaño. Nos interesa el tamaño de la vesícula, ¿no? Nos permite ver número de cálculos, ¿no? Número de vesículas, no, obviamente, ¿no? A menos que haya patología congénita, pero no vamos a hablar de eso. Pero número de calculitos que pueda tener. El volumen que puede estar contenido dentro de la vesícula, porque puede ser que esa vesícula esté muy voluminosa, con mucha cantidad de líquido ahí en su interior, ¿no? Un dato muy importante, un dato ecográfico para diferenciar de el cólico biliar con la colecistitis, es el grosor de la pared, de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la colecistitis, lógicamente, va a haber inflamación y eso va a hacer que se engrose, que quede la pared más gruesa, ¿no? Que haya un engrosamiento de la pared. Luego, pólipos. Los pólipos saben, creo que saben, son los crecimientos como carnosidades, por así decirlo, hacia la luz de un órgano, que hay en colon, había en vejiga, como el que hemos visto, es polipoideo, esa lesión que vimos, o también en la vesícula también pueden haber crecimiento como granitos, por así llamarlo, hacia el interior de la luz vesicular, y eso se puede evaluar por la ecografía, ¿no? Y eso van a ver que es otra indicación de cirugía por el riesgo de desarrollar un cáncer, ¿no? Luego, aunque no haya piedras, ¿no? Aunque no haya cálculos y aunque no haya síntomas en ese caso, también igual se tiene que intentar operar esa vesícula. Luego, la distensibilidad también nos permite ver qué tan distensible es la vesícula y más que todo, distensibilidad de la vía biliar, si está muy distendida, muy dilatada la vía biliar. Incluso, permite ver la función contráctil de la vesícula, ¿no? De si se contrae o no se contrae esa pared vesicular, pero eso ya es un parámetro menos útil, ¿no? Entonces, hallazgos que podemos encontrar. Primero, estos hallazgos son en el caso de una colecistitis aguda, ¿ya? Son datos ecográficos de colecistitis aguda. Suelen ser muy preguntados, siempre preguntan, en una colecistitis a nivel ecográfico, ¿qué es lo que encontrarían? Y son estos datos de acá. Primero un cálculo, ¿no? En la colecistitis aguda litiásica, porque ¿se acuerdan? Hemos dicho que hay colecistitis agudas alitiásicas. Entonces, en las litiásicas vamos a ver un cálculo y generalmente ese cálculo va a estar, lo más probable es que esté en el bacinete de la vesícula impactado, o sea, ya en la parte final de la vesícula donde se une al conducto cístico, ahí muy probablemente esté impactado y por eso se haya distendido e inflamado la vesícula, ¿no? En ocasiones va a estar inflamada la vesícula, pero el cálculo ya no va a estar impactado y esos generalmente son los que se resuelven espontáneamente, ¿no? 2. La vesícula biliar, por el cálculo, por la misma inflamación, va a estar distendida, un aumento del tamaño vesicular, ¿no?
La vesícula, que normalmente es una vesícula media alargadita, finita, va a estar más redonda, por así decirlo, ¿no? No va a estar tan finita, tan larguita, sino va a parecer más una pelota de fútbol americano para que se ubique más o menos, ¿no? En lugar de parecer un pepino, que más o menos parece un pepino, normalmente va a parecer algo mucho más dilatado. Y el tamaño igual generalmente va a ser más de 4 centímetros de diámetro que vamos a encontrar en esa vesícula. 3, las paredes de la vesícula van a estar gruesas. ¿Y cómo vamos a saber que están gruesas? Cuando miden 3 o más milímetros. Generalmente hasta 2 a 3 milímetros se considera normal. Mayor de 3 milímetros ya se consideran paredes engrosadas de la vesícula biliar, ¿no? Ustedes dicen 3 milímetros es algo súper finito y casi imperceptible, pero en la ecografía, por suerte, eso nos permite medir. Nos mide si mide 1, 2 o 3 por milímetro puede medir, ¿no? Entonces, ahí si al medir la pared nos dice que hay más de 3 milímetros de engrosamiento, de grosor de la pared, es un dato de colecistitis aguda, ¿no? O crónica incluso, pero de colecistitis. Y el otro signo es el doble halo o doble pared también, ¿no? Es que este signo es un dato muy probable de colecistitis. ¿Qué es la doble pared o doble halo? Es que la pared de la vesícula, aparte de que esté engrosada, vemos como que tiene una pared interna y una pared externa, ¿no? La parte más interna, donde ya inicia la parte vacía de la vesícula, es más blanca y hemos visto que esa pared está gruesa y la parte más externa igual es como que está blanca, como que tuviese 2 cápsulas, se ve, ¿no? Entonces, ese es el signo de doble pared o doble halo, ¿no? También hay otro dato que es el halo perivesicular. ¿Qué es el halo perivesicular? Es que la vesícula la vemos, había una imagen. No hay imagen. La vesícula se la ve normalmente como una imagen anecogénica, ¿no? Está negra por dentro. Entonces, en el halo perivesicular, lo que vemos es que está la vesícula inflamada con todos estos datos de acá, pero alrededor de la vesícula se ve igual como que hubiese un halo, como dice, un borde, algo alrededor, que es más negro, igual que el del interior. Es como si hubiera líquido alrededor de la vesícula, al igual que en el interior, ¿no? Entonces, eso generalmente se da por el edema y la colección líquida que ocasionalmente va a presentar estas colecistitis agudas alrededor de la vesícula, ¿ya? Entonces, el halo perivesicular sería un dato más de colecistitis aguda, ¿no? El cálculo, solo si es litiásica o no, entonces puede o no estar, depende, pero de colecistitis aguda, ya sea litiásica o alitiásica, hay la distensión, paredes gruesas, doble pared o doble halo y halo perivesicular, ¿ya? Eso a nivel vesicular. Ahora, abajo tenemos a nivel de la vía biliar, a nivel del colédoco, ¿qué vamos a intentar evaluar? Si es que el colédoco está dilatado. Cuando decimos que está normal, generalmente se dice que está normal cuando mide menos de 7 milímetros de diámetro el colédoco. Diámetro considera, ¿no? No longitud, no estamos preguntando cuánto mide desde que empieza, cuando se une al cístico, hasta que termina en la ampolla de váter. Si no estamos midiendo cuánto de circunferencia mide, ese es su diámetro, ¿no? Cuánto es no circunferencia más diámetro, ¿no? Entonces, normalmente es milimétrico, es algo bastante finito, menor de 7 milímetros. Cuando es mayor de 7 milímetros y el paciente todavía no fue operado de la vesícula, todavía tiene vesícula biliar, estamos hablando de una dilatación del colédoco. Pero, ¿qué pasa si el paciente ya fue operado? Si por alguna razón ya no tiene la vesícula, le sacaron hace un tiempo y estamos sospechando una colelitiasis secundaria o primaria, como hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Entonces, en ese caso, el diámetro del colédoco se considera normal hasta los 10 milímetros, ¿ya?
8 a 10 se dice, pero generalmente una forma de acordarse más fácil es 7, acá más que 6 a 7, 7, y de esto, de 8 a 10, 10 preferimos considerar, ¿ya? Entonces, en pacientes colecistectomizados, si está en 8, 9, 10, el colédoco, el diámetro del colédoco, no vamos a decir que está dilatado. Cuando es mayor de 10, recién se dice que hay dilatación del colédoco en ese tipo de pacientes, ¿ya? Eso quiero que me entiendan bien, que es una pregunta típica en todo lado también. Siempre preguntan cuánto mide el colédoco normalmente y cuánto mide el colédoco en paciente colecistectomizado, ¿ya? Para saber si hay dilatación o no. ¿Por qué nos interesa saber si hay dilatación o no? Porque, como les he dicho, rara vez vamos a ver el calculito en el colédoco. Es muy raro, es muy difícil poder verlo. Pero lo que sí vamos a ver es la consecuencia de ese calculito, que es la dilatación del colédoco, ¿ya? Entonces, eso a nivel de ecografía. Luego, otro estudio de imagen que es muy útil, muy efectivo, es la colangiografía. ¿Qué es la colangiografía? Colangio quiere decir vías biliares, ¿no? Todo lo que sea colangio es vía biliar. Por eso colangitis es inflamación de la vía biliar, ¿no? Esto colangio es vía biliar y grafía es pintar, dibujar la vía biliar. Se puede hacer de diferentes modos esta colangiografía. Una de las más frecuentes generalmente que se hace, pero que es parcialmente invasiva, es la ERCP. Esta ERCP. Sabemos que es una sigla en inglés, que en español significa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Entonces, en español sería CPRE, ¿no? Esta ERCP, ya hemos hablado varias veces, es una técnica en la cual se hace una endoscopía. Con la endoscopía se llega hasta la papila de Vater, ampolla de Vater, perdón, y bueno, lo mismo. Por ahí se mete el material de contraste justo para hacer la colangiografía, para que veamos la vía biliar, y ahí vamos a ver si hay calculitos o no hay calculitos en la vía biliar, y también nos permite ver si hay dilatación de la vía biliar o cualquier alteración en esa vía biliar, ¿ya? Esta técnica, la RCP, aparte de diagnóstico, también nos sirve de tratamiento. Entonces, ¿por qué? Porque aparte de pintar la vía biliar, como ya metimos el endoscopio y por el endoscopio canalizamos el colédoco, con ese mismo endoscopio se puede introducir un instrumental que son las canastillas de Dormia, forceps, bueno, forceps no tanto, pero más canastillas de Dormia o sondas de Fogarty, para que con eso se vaya a vaciar, a sacar el contenido de esa vía biliar si es que encontramos calculitos, ¿no? Generalmente primero se hace un corte de la papila, una papilotomía. Se suele hacer más o menos, si se imaginan la papila viéndola de frente, como es un orificio, es un redondo, más o menos a horas 11, o sea, de la parte de arriba de la papila, pero no justo arriba, sino más hacia la izquierda, más o menos, a horas 11, ahí se tiene que hacer un cortecito con el papilótomo, que es un aparatito igual que se mete por vía endoscópica, para que esa papila quede más grande, más dilatada y que puedan pasar los calculitos. ¿Por qué se hacen ahí los cortes? Porque en ese lugar hay poca irrigación, ¿no? Entonces hay poco riesgo de que vayamos a ocasionar un sangrado, una hemorragia si cortamos en esa zona, ¿va? Si es que sangra, va a sangrar, pero es poquito, no hay un vaso grande, van a haber capilares, vasos pequeños, que van a sangrar con el corte, pero va a ser un sangrado mínimo y controlable, ¿no? Si cortamos en otro lado, hay más riesgo de cortar un vaso de mayor calibre y que nos dé una hemorragia muy marcada, ¿ya? Entonces, acuérdense, a horas 11 se hace la papilotomía generalmente. Hicieron la papilotomía, metieron la canastilla de Dormia o la sonda de Fogarty, con eso sacaron los calculitos, y si quedaran algunos calculitos arriba, incluso con la misma papilotomía, van a ir saliendo, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer un tratamiento más del cuadro. Y por eso dice acá que es la técnica de elección en pacientes con elevada probabilidad de coledocolitiasis, en los que creamos que tiene
un problema biliar, una obstrucción, un síndrome ictérico obstructivo, y estamos casi seguros o muy probable que sea por un cálculo, ERCP de elección, sí o sí, ¿no? Ahora, en caso de que estemos en duda, no sepamos por qué hay un síndrome ictérico obstructivo, tal vez sea un tumor, tal vez sea otra causa, tenemos otras opciones, que tenemos la colangioresonancia. ¿Qué es la colangioresonancia? Es un estudio que nos permite igual dibujar, pintar la vía biliar, pero por resonancia magnética. ¿Ya? Entonces nos da una imagen de toda la vía biliar. No es invasivo, no tenemos que meterle ninguna cámara, nada al paciente, entonces es más tolerable por el paciente. Pero nos permite ver si hay algo en esa vía biliar, si está dilatada o si hay un tumor o algún problema, ¿no? Por ejemplo, la colangioresonancia es el estudio que yo particularmente, y creo que acá en general en Santa Cruz se prefiere cuando la posibilidad de cálculos es baja, ¿no? Cuando se cree que se hace ecografía y se ve que la vesícula no tiene cálculos, pero el paciente está con un síndrome ictérico obstructivo, entonces se prefiere una colangioresonancia. Entonces, cuando pensamos más que todo que puede ser de origen tumoral, es mucho mejor la colangioresonancia, ¿no? La endosonografía es una ecografía, pero por dentro, o sea, se mete por medio endoscópico, se mete ¿qué se llama? Transductor de ecografía y se hace ecografía por dentro. Eso acá prácticamente no se hace, ¿no? Y en general cada vez es menos indicado, entonces se podría hacer, nos permite ver igual cómo está esa vía biliar, pero no es un estudio muy adecuado y por eso lo estoy nombrando, pero no es muy útil en comparación con la colangioresonancia, ¿no? Por eso dice, estas técnicas son de elección en pacientes con probabilidad intermedia a baja de coledocolitiasis, ¿no? Hay aparte otro método para hacer la colangiografía, que es la colangiografía percutánea. Pero esta es una colangiografía percutánea transhepática. Entonces, en la colangiografía percutánea transhepática, como dice el nombre, percutánea, que se hace por medio de punción de la piel, y esa punción de la piel se hace a nivel de hipocondrio derecho, y se punciona, se atraviesa el hígado, y con una guía ecográfica desde afuera, o sea, nos ayudamos, le hacemos una ecografía mientras vamos puncionando, vamos a intentar meter la aguja dentro de alguna rama de la vía biliar, para que una vez que entremos en la vía biliar, aspiramos, nos sale bilis por esa aguja, y por ahí podemos meter el material de contraste para pintar la vía biliar, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer ese tipo de colangiografía también, que este tipo de colangiografía solo se suele hacer generalmente cuando la vía biliar está muy dilatada. Si en la ecografía vemos que la vía biliar está dilatada y no hay posibilidad de hacer RCP, o se intenta hacer RCP y no es exitosa, porque vemos que hay un tumor, algo que no nos deja subir, no nos deja canalizar la vía biliar, entonces en ese caso se suele hacer esta colangiografía percutánea para pintar la vía biliar de arriba y ver hasta dónde llega, dónde está obstruido en la parte inferior, que lo más probable es que haya un tumor ahí abajo, ¿no? Entonces, es otra opción que igual en los casos tumorales también se puede hacer, pero esta es más invasiva que la colangioresonancia, ¿no? Entonces, esas opciones de colangiografía tenemos. ¿Alguna duda hasta ahora de la colangiografía, por si acaso? Creo que no. Bueno. Sigamos con la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen simple, ¿no? Radiografía de abdomen simple es un estudio con muchas limitaciones, ¿no? No nos va a permitir ver muchas alteraciones, más en algunos casos específicos solo nos va a permitir ver, ¿no? Primero, va a ver la radiografía simple, los cálculos en la vesícula cuando están calcificados. No todos los cálculos son de calcio. ¿Ya? No todos los cálculos son calcificados. Los cálculos generalmente se clasifican en cálculos de colesterol, cálculos pigmentarios y cálculos mixtos. ¿Ya? Los de colesterol
tienen el colesterol que se secretaba en forma exagerada en pacientes con hipercolesterolemia, van a tener estos cálculos de colesterol y estos sobre todo no se van a calcificar, estos van a ser muy difíciles de calcificarse y no van a ser muy visibles, ¿ya? Los de pigmento, los pigmentarios son de bilirrubinato de calcio. Entonces, ese es el pigmento de la bilirrubina en ese caso, ¿no? Y como dice el nombre, son de bilirrubinato de calcio, entonces sí son calcificados y eso sí se pueden ver en una radiografía. Y los mixtos son, como dice el nombre, son mezcla de los dos, porque son algunos cálculos que vienen de color medio verde y amarillento. Eso es, por eso mixto, porque hay tanto colesterol como pigmentos en esos calculitos. Esos pueden ser parcialmente visibles también en algunos casos, dependiendo del tamaño. Entonces, como les digo, solo nos va a servir para ver cálculos cuando estén calcificados en una radiografía. Si no están calcificados, son cálculos radiolúcidos y no se los va a ver, por más que sean enormes. Luego, ¿en qué otra situación nos sirve la radiografía de abdomen simple? En una vesícula en porcelana. ¿Qué es una vesícula en porcelana? Es una complicación crónica de una colecistitis crónica sobre todo. En las colecistitis crónicas se va engrosando la pared de la vesícula, se va haciendo cada vez una vesícula más gruesa y más gruesa. Va disminuyendo el tamaño, el volumen que puede contener. Se va haciendo más pequeña en sí el contenido vesicular, el volumen vesicular, y va atrofiándose esta vesícula, ¿no? Eso es una colecistitis crónica, pero en porcelana, aparte de todo esto, la vesícula, la superficie de la vesícula va a empezar a calcificarse, va a empezar a formarse, toda la superficie, toda la pared de la vesícula va a llenarse de una sustancia así como cristales, y por eso se va a calcificar, pero una calcificación no que se va a volver completamente dura, sino como más o menos como varios microcristales que van a quedar, ¿no? Imagínense como una piedra preciosa, más o menos como que va a quedar la vesícula, por eso se llama vesícula en porcelana, que uno la aprieta, digamos, si la tuviese en la mano, la aprieta y se rompería como una cáscara de huevo, más o menos, algo así para que lo ubiquen, ¿ya? Entonces, esta vesícula en porcelana es una complicación de las colecistitis crónicas y es un problema preneoplásico, precanceroso, es una vesícula en porcelana. O sea que cuando se la detecta hay que operarla sí o sí lo más pronto posible porque puede estar desarrollando un cáncer en esa vesícula. ¿Y cómo la vamos a ver? Esa sí vamos a ver toda la vesícula blanca, sus paredes vamos a ver en una radiografía, se la va a notar clarita la vesícula porque está toda calcificada en su pared, ¿no? Entonces, en ese caso también nos serviría una radiografía simple de abdomen. Es raro, por suerte, ya encontrar estas vesículas en porcelana, ¿no? Es muy raro y tendría que estar el paciente con una colecistitis crónica de mucho tiempo para desarrollar estas vesículas en porcelana. ¿En qué otra situación nos sirven los rayos simples del abdomen? En la neumobilia o aerobilia también le pueden llamar, ¿no? ¿Qué es neumobilia? Como dice el nombre, bilia, bilis, neumo o aero, aire, ¿no? Entonces, hay aire en la vía biliar. En estos casos, lo que se ve es que se ve negrito, como se ve el aire en los pulmones, ¿no? En los pulmones se ve negro el aire. Lo mismo a nivel de hipocondrio derecho, vamos a ver dibujada la vía biliar, pero de un color negro. O sea, vamos a ver una línea negra del colédoco que más arriba se divide y se va a dividir en dos, uno a un lado, el otro al otro, que son los hepáticos. Y después más arriba incluso se puede ver más divisiones, ¿no? El árbol biliar se puede ver dibujado de color negro. Esto en condiciones normales obviamente no tiene que ver. ¿Por qué? Porque normalmente no le entra aire a la vía biliar, ¿no? El esfínter de Oddi y todo eso no permite que nada de aire le pase a la vía biliar. ¿Cuándo vamos a ver esta neumobilia? Esta neumobilia vamos a verla cuando el paciente tenga una fístula entre la vía biliar o vesícula con el tubo digestivo, con el intestino, con el estómago, con el colon, con cualquiera de estos, ¿no? Entonces, en los casos, ¿se acuerdan? Hemos hablado en la anterior clase del híleo biliar,
cuando hay una fístula entre la vesícula y el duodeno. Por ahí cae una piedrita, de la piedra que estaba en la vesícula pasa al duodeno, va avanzando hasta el final del intestino delgado y hasta que se impacte y nos da una obstrucción, ¿no? Eso es un hilio biliar. Entonces, un dato característico, patognomónico prácticamente del hilio biliar es esta neumobilia o aerobilia. Es muy importante ir a buscar si hay aire en la vía biliar para ver si es un hilio biliar, ¿no? Hace poco, como hace, sí, a inicios de este año creo que fue, estamos en el hospital, me llaman a ver un TAC, no era una radiografía, pero era un TAC porque es también un estudio de rayos X. Y me dicen, no sabemos, este paciente está medio distendido, tiene algunos niveles hidroaéreos, pero está eliminando nomás heces, solo que también tiene un poco de sangre en las heces, ¿no? Lo estaba manejando medicina interna, porque era viejito, cardiópata y más problemas aparte, ¿no? Entonces lo vamos a ver con mi colega, con el otro cirujano, y vemos la tomografía y al inicio nada más de la tomografía no sabíamos bien cuál era el caso y yo noto que tenía esta aerobilia, ¿no? Donde no debería haber aire, que es en el colédoco, para nada, se veía negro. Entonces ya ahí me empecé ya a sospechar algo, ¿no? Seguíamos bajando con la tomografía, ahí en el intestino ya se ve como un huevo prácticamente, una bola blanca a nivel intestino cerca de la válvula ileocecal, que no habían visto, que pensaban que era otra cosa, no se ubicaban cuál era el cuadro. Entonces ella le dije, no, claro, era un hilio biliar, está ahí la aerobilia. No, ahora que me acuerdo, no era en intestino, estaba al final del colon la piedra, estaba en recto prácticamente. Y eso era lo que nos llamaba la atención, que parecía un cuerpo extraño en recto, un huevo que se hubiera metido la paciente, pero obviamente no había cómo haberse metido, estaba una viejita en mal estado, ¿no? Entonces, el cálculo, y era el sangrado por eso, el cálculo había pasado la válvula ileocecal, lesionó la válvula ileocecal, la lastimó, hizo que sangre, y por eso tenía un poco de hemorragia digestiva baja, y ya estaba presentando deposiciones, pero por eso hizo un cuadro, una suboclusión intestinal un tiempito, ¿no? Entonces, no nos tocó nada más que hacerle un tacto rectal a la paciente y con el tacto ya se los interrogó y lo sacamos, ¿no? Directamente. Y no fue más. Por suerte pasó en ese caso el calculito. Cuando el cálculo es más grande y no pasa la válvula ileocecal, ahí sí hay que operarla sí o sí, ¿no? La paciente. Ese cuadro raro, generalmente nunca había visto que haya pasado así un cálculo de un hilio biliar, ¿no? Entonces, la neumobilia ahí es un dato que es muy importante evaluarlo, ¿no? Luego, la radiografía simple también nos da datos de un hilio, ¿no? De un hilio mecánico, de una obstrucción intestinal, que en el caso del hilio biliar también nos permite, ¿no? Entonces, ¿qué datos de hilio mecánico tenemos? Los niveles hidroaéreos o la imagen en pila de monedas. Entonces, esos datos nos dicen que hay una obstrucción mecánica del intestino y que hay algo que está... no está permitiendo que haya un buen tránsito intestinal, ¿no? Que puede ser igual por el mismo hilio biliar que hemos dicho, por la piedra, o incluso por inflamación o alguna otra causa también podría darnos hilio en estos casos, ¿no? Entonces eso sobre la utilidad de rayos X de abdomen simple. La tomografía, como les he dicho también, no la estoy nombrando acá, pero la tomo nos ayuda en los casos en los cuales estemos en duda y la radiografía de abdomen no nos esté dando muchos datos efectivos, ¿no? No nos permita ver mucho en la radiografía, entonces mejor es una tomografía, nos permite ver mucho más. En el caso ese de la paciente específicamente, con la tomografía hicimos bien el diagnóstico, ¿no? El tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya está complicado, ¿no? Depende del caso. Hay indicaciones de colecistectomía en ocasiones profilácticas, ¿no? Generalmente, para que se ubiquen, se suele indicar la cirugía, como les he dicho, cuando ya viene más de un cuadro, por lo menos un cuadro de cólico biliar o colecistitis o cualquiera sintomático, ¿no? Cuando es asintomática, generalmente no es quirúrgica, no se opera, a menos que tenga alguna de estas indicaciones, ¿no?
Por ejemplo, si tenemos colelitiasis, o sea, presencia de piedras en la vesícula asintomática, pero está asociada a coledocolitiasis, hay que operarla, ¿no? ¿Por qué? Porque esa vesícula no está produciendo piedras y está mandándolas al colédoco y nos va a dar una pancreatitis tarde o temprano, ¿no? O un síndrome histérico obstructivo. Entonces, ahí se opera. Otra opción, lo que les decía, un pólipo vesicular. Incluso el pólipo es una indicación de colecistectomía sin piedras. Una vesícula completamente sana, alitiásica, pero con pólipo vesicular, se prefiere operar de forma profiláctica. ¿Por qué? Porque los pólipos pueden ser malignos en este caso, ¿no? Entonces, para evitar un posible cáncer de vesícula biliar que esté ya instalado y esté creciendo o que se vaya a desarrollar a partir del pólipo, es mejor operarla esta vesícula, ¿no? Otra opción. Generalmente la vesícula en porcelana, esa vesícula ya no sirve. Está, ¿qué se llama? Desfuncionalizada esa vesícula. Entonces la bilis directamente del hígado hacia el duodeno directamente pasa y ya no hay el reservorio. Entonces, como ya no funciona esa vesícula, probablemente no den ningún síntoma. Pero a pesar de que esté asintomática, hay que operar esa vesícula en porcelana porque, como les he dicho, es un problema premaligno, ¿no? Preneoplásico. Otra es cuando estas de acá ya son más discutibles, ¿no? Hay mucha discusión si vale la pena o no operar estas otras causas. El lumen vesicular no visualizado en la ecografía. Cuando no vemos lumen, cuando en la ecografía vemos la vesícula, la pared, pero toda colapsada o con piedras, pero que está colapsada, en ese caso es posible la necesidad de cirugía porque tal vez ya está con un cáncer, ¿no? El cálculo, cuando son cálculos muy grandes, más de 2,5, en algunas situaciones se sugiere operarlo, aunque sea sintomático, pero hay otros estudios que dicen que no importa, ¿no? El problema es que mientras más grande sea el cálculo, puede ir irritando más la mucosa vesicular y también mayor riesgo de desarrollar un cáncer por irritación crónica. Y es de ahí la discusión de que puede o no puede, ¿no? Pero si es muy grande, la mayoría de estas ocasiones también va a dar síntomas. Entonces, al final casi siempre termina operándose una colelitiasis muy grande, ¿no? Porque va a dar síntomas después, ¿no? Luego, el volumen de cálculos múltiples. Si hay muchos cálculos, que generalmente son múltiples, no es uno, hay muchos, cuando su volumen es mayor a 6 ml, ahí es otra indicación relativa de una colestectomía profiláctica, ¿no? Esta es más relativa todavía. Antecedentes familiares de cáncer vesicular, sí. Aunque esté asintomático, pero tuvo su padre y su madre con cáncer vesicular, a operar esa vesícula, ¿no? Ya se va a cortar, así que continúo con el resto en la otra, por favor, chicos. Nos quedamos en los antecedentes familiares, ¿no? Como les decía, si tiene un familiar con cáncer, hay que operar, por más que esté asintomático, con piedras, con litiasis, ¿no? No a todos los hijos de pacientes con cáncer de vesícula vamos a operarlos. Los que tengan litiasis, por más que sea asintomática, sí, ¿ya? Esto, al operar otro órgano de la cavidad abdominal, igual, es discutible dependiendo de la cirugía, si es contaminada o no, pero hay la opción de que, digamos, estamos operando, ¿qué podemos estar operando? Algo no contaminado, una hernia que tuvimos que entrar hasta cavidad abdominal para operar esta hernia, una hernia epigástrica, digamos, y sabemos que el paciente tiene piedras en la vesícula, entonces se podría sacar esas piedras en esa cirugía de la hernia al mismo tiempo, porque ya que lo estamos operando, hay que hacer ambas, ¿no? Pero ambas son cirugías relativamente no contaminadas, ¿no? Una es limpia, la de la hernia, y la vesícula es una cirugía limpia contaminada. Entonces, en ese caso no se podría, por ejemplo, hacer esto si le vamos a dejar una malla, si va a ser una cirugía con malla, una plastía de la hernia, una hernioplastia, no se podría operar la vesícula porque al operar la vesícula, que es un órgano con conexión al intestino, se convierte en una cirugía que era limpia en una cirugía limpia, contaminada, y al contaminarse la malla se nos puede contaminar. Y una infección de malla es terrible, ¿no? Porque se llena de pus, las bacterias colonizan toda la malla, los antibióticos hacen efecto solo en el tejido vivo, en el tejido inerte, en la malla no va a hacer efecto. Entonces hay que drenar, muchas veces hay que sacar esa malla, pero por la fibrosis e inflamación, sacar esa malla es una
tarea increíblemente complicada. Entonces, en ese caso, obviamente, no le vamos a hacer la colecistectomía, ¿no? Entonces, es dependiente mucho esta indicación, ¿no? Se podría, pero en casos seleccionados y específicos, nada más. En pacientes muy jóvenes también, esta también es muy discutible, ¿no? A veces se encuentra en menores de 15 años litiasis, pero hay algunos médicos que sugieren operarlo, aunque sea sintomática, porque a la larga va a ser mucho tiempo que va a tener esas piedras dentro de la vesícula durante el tiempo de vida, aunque sea sintomático todo el tiempo. Entonces dicen, puede ser que con el tiempo desarrolle un cáncer. Pero es algo, como les digo, muy discutido, muy controvertido. Nadie tiene una decisión final al respecto, entonces mucho depende del médico también que vaya a hacer, ¿no? La alta ruralidad, o sea, que viva muy alejado de la ciudad, ¿no? En lugares muy alejados, que tenga poco acceso a servicios de salud. En caso que se complique, no va a llegar el paciente, se va a morir, se va a complicar antes de llegar al hospital. Entonces, en ese caso, como se va a ir a vivir muy lejos, preferible ahí sacarle la vesícula, ¿no? Poblaciones con alta incidencia, aunque los familiares no tengan cáncer vesicular, pero en esa población se haya visto que hay mucha incidencia de cáncer vesicular, sacarle la vesícula igual si tiene cálculo, ¿no? Y por último, esta es otra igual muy relativa, ¿no? Temor del paciente de desarrollar cáncer. Esto es más ya algo para hacerle caso al paciente, pero porque si ustedes no lo operan, por ejemplo, van a decir, tengo piedras, nunca me ha dolido, pero me han dicho que puedo tener cáncer, así que quiero operar. Entonces, ustedes no lo operan, le dicen, no, prefiero no operarte, no tienes indicaciones, va a ir a otro médico que sí o sí va a terminar operándolo, ¿no? Entonces, es una opción medio discutible, pero se podría intentar hacer también, en este caso, la colecistectomía profiláctica sin problema, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la colecistitis aguda? Esto es colelitiasis, ¿no? Colelitiasis asintomática. Cuando es sintomática, se tiene que programar la cirugía, ¿ya? Cuando tiene colelitiasis, nos vino el cuadro de la litiasis, un cólico biliar, se da el tratamiento del cólico biliar, que vamos a ver igual, y ese tratamiento hace que pase el dolor y le decimos, bueno, a usted lo vamos a operar en tal fecha, le pido sus prequirúrgicos y se lo opera de forma programada, ¿ya? Entonces, cuando es sintomática. Cuando es asintomática, en estos casos de acá, ¿ya? Ahora, cuando hay colecistitis aguda, no solo una colelitiasis, sino ya inflamación de la vesícula. Esto igual es un poco discutido y hay los criterios de Tokio. Ahí van a ver los criterios de Tokio que nos indican cuándo se sugiere operar una vesícula por una colecistitis aguda. Porque en muchos casos, como han visto, puede resolverse de forma espontánea la colecistitis y se puede operar de forma programada. La cirugía programada de vesícula tiene menos riesgo de complicaciones. En la colecistitis aguda, como les he dicho muchas veces, está pegada la vesícula al colon, tiene adherencias al epiplon, está cubierto, tiene un plastrón vesicular que está completamente cubierta por el epiplon. La vía biliar se engrosa, no se la nota bien por el ligamento gastrohepático que pasa por ahí. Entonces, por todas esas razones se puede cortar el colédoco, los hepáticos, la arteria hepática, se puede perforar el colon, hay mucho riesgo, el duodeno se puede perforar, mucho riesgo de complicaciones, ¿no? Mayor sangrado va a tener por la inflamación. Entonces, las colecistitis agudas, cuando se pueda operar de forma diferida, o sea, desinflamar y operarlo después, mejor todavía, por lo menos a nivel intraoperatorio. Pero cuando una colecistitis no se la puede desinflamar, lo ideal es operarla también lo más pronto posible, porque mientras más tiempo esperemos con esas colecistitis que no está desinflamando, mayor va a ser el proceso adherencial y el proceso fibrótico que va a tener ese hilio biliar, ¿no? Ese hilio, pero no hilio de obstrucción, sino con H, hilio biliar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento en estos casos? Cuando esté con su cole aguda que hay que operarlo, su tratamiento quirúrgico, o sea, la colecistectomía con antibióticos. Hay que darle antibióticos. En este caso, se puede dar cefalosporinas, segunda o tercera generación. Generalmente le damos de tercera su cefotaxima.
Se pueden dar también fluoroquinolonas en lugar de cefalosporinas, otro medicamento muy utilizado, la ciprofloxacina, y se suele asociar uno de esos dos, la cefalosporina o la quinolona, al metronidazol. ¿Por qué? Porque se tiene que cubrir contra los anaerobios, ¿ya? Entonces la vía biliar también puede estar infectada por algún anaerobio, entonces la cefalosporina o la quinolona más metronidazol del tratamiento de elección suele ser en estos casos, ¿no? Como les decía, cuando no hay mejoría, se intenta una colecistectomía precoz a las 48 hasta 96 horas para evitar mayor proceso adherencial, mayor cicatrización, mayor necrosis, por último, de la vesícula lo más pronto posible, ¿no? Ahora, solo acá, creo, seguimos haciendo colecistectomías abiertas. Prácticamente la colecistectomía abierta ya no debería prácticamente hacerse nunca. Es muy rara la indicación que debería hacerse colecistectomía abierta. El gran problema es que acá no en todo lado se tiene el acceso a una torre de laparoscopía, ¿ya? Pero lo ideal es que siempre que se pueda, que es casi en todos los casos, hacer una colecistectomía laparoscópica. ¿Qué indicaciones se puede tener para colecistectomía abierta? Son muy raras, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando se tenga antecedentes de bridas y adherencias del paciente, cuando se haya sido operado de hipocondrio derecho y tenga bridas y adherencias y haya mucho riesgo de que al introducir los trócares vayamos a perforar el intestino porque está pegado por la adherencia a la pared. Entonces, ahí es un poco discutible y peligroso, pero incluso no es una contraindicación absoluta. A mí me ha tocado operar, una vez tuve una paciente jovencita de 19 años, que a ella la habían operado de una peritonitis abdominal y de paso era flaquita, una chiquita súper flaquita, que por la peritonitis después tuvo que volver a operarse porque hizo un absceso, ¿no? Un absceso intraabdominal. Entonces, era una chiquitita, bajita y flaquita, que tenía una cicatriz horrible, casi desde sifoides hasta pubis prácticamente. Una incisión enorme le habían hecho. Y me daba pena hacerle otra incisión grande en hipocondrio derecho, le iba a dejar un mapa a la pobre chiquita. Entonces le dije, puedo intentar hacerte laparoscópica, pero en caso de que vea que es muy riesgoso y que puedo perforar algo, ni modo, tenemos que abrirte. Ella aceptó, empezamos la cirugía como laparoscópica. Por suerte pudimos entrar por el ombligo, no había una adherencia muy marcada, entonces pudimos meter la óptica por ahí. Y una vez que estaba la óptica por dentro, ya pusimos los trócares viendo para no lesionar donde estaba el resto de las adherencias, ¿no? Y lo operamos sin problema de forma laparoscópica, tranquila la chiquita, ¿no? A pesar de que era flaquita, no permitía que el abdomen se extienda mucho, estaba con adherencia, o sea, había todo para que se complique ese tipo de cirugía y lo pudimos operar sin problema. Entonces, como les digo, ahora casi todos los casos tienen que ser laparoscópicos, ¿sí? Tratamiento de coledocolitiasis, como hemos visto, ¿no? Primero, en primer lugar, queda la resolución del problema de los cálculos del colédoco. Como generalmente vienen esos cálculos del colédoco, vinieron de la vesícula, y el cálculo que está en el colédoco no era el único que estaba en la vesícula, sino tiene 5 en la vesícula y 1 en el colédoco. Entonces, primero tenemos que resolver la coledocolitiasis, ¿ya? Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra conducta? Como dice aquí, primero, extracción de los cálculos. ¿Cómo vamos a extraer esos cálculos del colédoco? Por medio de la ERCP. Entonces, primero le vamos a hacer, antes que nada, la ERCP. Muy probablemente con esto el paciente quede prácticamente asintomático. Le pasa el dolor, pasa la ictericia, esté tranquilo, no haya problema. Pero después hay que hacerle la colecistectomía. ¿Por qué? Porque le puede volver a presentar otro cuadro de litiasis, ¿no? Otra coledocolitiasis. Y más todavía si sigue con los síntomas, ¿no? Se le sacó el cálculo del colédoco y esta es esa vía biliar completamente expedita, vacía, pero sigue con clínica, entonces sigue con la inflamación de la vesícula, entonces es una coledocolitiasis más colitiasis, o más todavía con una colecistitis, entonces hay que hacerle la RCP y la colecistectomía.
Pero durante la colestectomía hay que tener un cuidado muy importante, ¿no? Hay que hacer una colangiografía intraoperatoria. Y ese es otro método de hacer colangiografía, pero esto, como es en la operación, no es un método diagnóstico, obviamente, ¿no? Común. ¿Qué es una colangiografía intraoperatoria? Se le saca la vesícula, vamos hasta el hilo biliar, hasta el conducto cístico, lo ligamos el conducto cístico, sacamos la vesícula con todos los cálculos y nos queda el conducto cístico ahí suelto, ¿no? Entonces, a través de ese conducto cístico se mete una pequeña canulita, una sondita. Y a través de esa sondita le metemos contraste. En ese momento se llama el equipo de rayos X, vienen con su arco en C, si se acuerdan les he hablado del arco en C, que es un equipo de fluoroscopía móvil, tiene su forma, es como una C grande, gigante. Entonces, la parte de arriba proyecta los rayos X y la parte de abajo, imagínense que es la C, uno de los extremos es la que manda los rayos X, el otro extremo es la que recibe, y ahí eso va a hacer que se forme una imagen en un monitor que tiene ahí al lado, ¿no? Entonces, se le hace un estudio de fluoroscopía ahí intraoperatorio y vamos a ver si hay más cálculos en la parte inferior del colédoco por medio de esa colangiografía, ¿no? Le hacemos la colangiografía, vemos que tiene cálculos, a través de ese conducto cístico podemos meterle pinzas, la pinza de Randall, que es una pinza especial finita para sacar cálculos, o le podemos meter un catéter de Fogarty para con eso jalar los calculitos y sacarlos por ese conducto cístico. Nos aseguramos que ya no hay más cálculos en el colédoco y recién vamos a ligar completamente, a cerrar ese conducto cístico y quedó listo el paciente sin vesícula, sin piedras en la vesícula y sin piedras en el colédoco, ¿ya? Entonces, eso se puede hacer, ¿no? Esa es la colangiografía intraoperatoria para sacar esos calculitos. Aquí, extracción diferida. ¿Sí? Pero esse cálculo com arco em C solo em caso de pigmentados, não? ¿Caso de qué? Solo em cálculo de pigmentados? No, porque nos sirven todo tipo de cálculos porque le estamos metiendo un material de contraste. El material de contraste nos va a permitir ver, aunque haya los otros tipos de cálculos, aunque haya cálculos de colesterol, se va a ver la vía biliar y donde esté el calculito se va a ver una falla de relleno, o sea, se va a ver una parte que no está llenándose con contraste, una parte redonda, como hemos visto en la urografía, ¿se acuerdan? En el tumor ahí abajo, en el uréter distal. Así una imagen muy parecida se va a ver en la colangiografía en este caso porque no le está llegando bien ahí el contraste. Entonces, nos permite esta colangiografía intraoperatoria a cualquier tipo de cálculos, nos permite verlos por el contraste que se le mete. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Buena tu pregunta, querido Jackson. Buena aclaración. Entonces, como les decía, la colangiografía intraoperatoria después de haber hecho la extracción de cálculos por vía endoscópica que le hicieron antes por medio del RSP, ¿no? Ahora, cuando hay una coledocolitiasis sin vesícula biliar, digamos que hay piedras en el colédoco, pero ya se lo operó hace tiempo de la vesícula, es una coledocolitiasis primaria, ya digamos de 5 años después. En ese caso, el tratamiento no vamos a operarlo, se tiene que hacer la ERSP y con eso sacamos los calculitos, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso que en cualquiera de las dos opciones, cuando tiene vesícula o cuando no tiene vesícula, no se pueden sacar los cálculos a un inicio por la RCP, ¿no? Hemos dicho que en ambos, cuando tiene vesícula, primero hay que hacer la RCP y después la colestectomía. Si cuando hicimos la ERCP no se pudo sacar ningún cálculo, sí los vimos que hay cálculos, pero no pueden sacarlos, entonces en ese caso no solo se le va a hacer la colecistectomía, sino se le tiene que hacer una coledocostomía. ¿Qué es una coledocostomía? O una exploración de vía biliar, también se llama esta cirugía. Es una abocación del colédoco para al exterior, ¿no? Pero lo que nos interesa en esta cirugía es que tenemos que abrir el colédoco, lo abrimos el colédoco, vamos a ir a sacar las piedras de esta vía biliar
Y siempre que se hace una apertura del colédoco, no podemos suturarlo directamente, no podemos cerrarlo con una sutura primaria ese mismo momento. ¿Por qué? Porque acuérdense que el colédoco se va a llenar de bilis, se va a distender, entonces, y peor todavía porque no va a comer unos días, eso va a hacer que el esfínter de Oddi se mantenga cerrado. Entonces, esa distensión del colédoco por bilis va a hacer que esos puntos puedan abrirse en primer lugar. Y no solo eso, como la bilis es una sustancia corrosiva, puede hacer que se nos deshagan los nudos, los puntos. Entonces, hay mucho riesgo de fuga de bilis cuando se abre el colédoco. Por eso no se tiene que hacer una sutura primaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y hemos visto el anterior semestre esto, se tiene que colocar una sonda especial. ¿Qué sonda se le pone? ¿Quién me dice? Sonda en T. Exactamente, ¿no? Una sonda en T de Kerr. Tenemos que dejarle sí o sí. Abren colédoco, es sí o sí ya tienen que tener su sonda antes de la cirugía para ponerle cuando vayamos a terminar la cirugía, ¿no? Le ponemos una sonda en T de Kerr. La T, la parte de arriba de la T va justo dentro del colédoco, una patita de esas va hacia arriba, hacia el hepático, la otra patita va hacia abajo, hacia la parte distal del colédoco, y la parte inferior de la T, o sea, el pie de la T, es lo que va a salir del cuerpo y se va a unir a una bolsa hacia afuera, ¿no? Esa va a ser la coledocostomía. ¿Por qué esto? Por el gran riesgo de que vaya a fugar esa bilis, ¿no? Entonces, si le dejamos esta sondita, por más que se llene de bilis ese colédoco, la bilis, cuando empiece a haber mucha, va a empezar a salir por esa sonda. Entonces, no se va a distender nunca ese colédoco, porque está esa sondita ahí adentro, ¿no? Y dos, eso también va a proteger a nuestra sutura, porque vamos a suturar lo que hemos abierto el colédoco, pero eso va a estar cubierto justo por la sonda, esa parte. Entonces, la bilis va a estar en poco contacto con nuestra sutura y va a permitir que cicatrice mejor. ¿Qué hacemos una vez que ya ha cicatrizado? Esa sonda se la tiene que dejar más o menos, depende de la literatura, pero la mayoría de los casos dicen de 14 a 21 días. ¿Ya? La dejamos esa sonda, no importa cómo es, bueno, importa, pero si va saliendo mucha bilis y el paciente está tranquilo, no hay dolor, hacemos que salga la bilis sin problema por 21 días y después de esos 21 días se puede, en preferencia, yo lo que suelo hacer es hacer una colangiografía por esa sonda. O sea, a través de la sonda le metemos contraste y se le hace un estudio de rayos X para ver si no fuga ese material de contraste, si no sale del colédoco. Vemos que pasa el contraste directamente hasta intestino, hasta duodeno, y no hay ninguna fuga, no hay ninguna obstrucción, está todo perfecta la anatomía de la vía biliar. En ese caso, a los 21 días, podemos jalar ese tubo directamente, no necesitamos hacer nada más que jalarlo, y se va a salir, y ustedes me dirán, va a quedar ese huequito desde el colédoco hacia la piel. No hay problema, va a salir 1 o 2 días todavía bilis por ahí, pero por la cicatrización va a ir cerrándose, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que dejarlo esos 21 días? Porque con esos 21 días, ese conductito desde el colédoco hasta la piel va a quedar bien sellado, o sea, va a haber un buen paso justo desde el colédoco hasta la piel y no va a haber riesgo de que la bilis que salga del colédoco caiga en la cavidad abdominal. Se va a formar una fístula bien establecida desde el colédoco hasta piel en esos 21 días. Por eso que tenemos que dejarlo esos 21 días, esperar que se forme esa fístula, cosa que cuando sacamos la sonda, si quieres sigue saliendo un poco de bilis, pero como les digo, va a durar eso 1 o 2 días y después la misma cicatrización va a hacer que se cierre eso y ya no va a dejar que haya fuga de bilis hacia la cavidad peritoneal con un bilio peritoneo, ¿no? ¿Me entendieron todo esto de la exploración de la coledocostomía? Doctor, tengo una pregunta. Claro que sí. Y si en caso de esto el paciente tuviera esta síndrome de Mirizzi, ¿El síndrome de Mirizzi? sí, en este caso sería más o menos así o diferente. Exactamente. Muy buena pregunta. En los Mirizzis más graves, en el Mirizzi 4, ¿no ve? Como se acuerdan, se los he dibujado que prácticamente queda la vesícula como una bola pegada al colédoco. En ese caso,
vamos a cortar esa vesícula y va a quedar un hueco enorme en ese espacio donde será la vesícula, ¿no? Entonces, exactamente es como si hubiésemos abierto el colédoco y se tiene que hacer esto mismo en esos casos. Muy buena observación, Mateo. Sí se hace esto mismo, de abrir, sacar esa vesícula, el hueco que quedó en el colédoco, le metemos ahí una sonda en T de Kerr, suturamos lo que podemos alrededor de esa sonda. Obviamente no la tenemos que dejar muy apreta, porque si no, no va a poder salir después cuando la jalemos, pero sí tenemos que hacer lo más pequeño ese huequito posible del espacio tan grande que ha quedado, y le dejamos esa sonda sus 21 días, ¿no? Después de eso, le hacemos su colangiografía TransCare y vemos que no hay problemas, no hay fuga, no hay nada, la sacamos sin problema. ¿Otra duda? ¿Quedó claro, Mateus? Sí, doctor, pero aún me queda la duda de más o menos cómo sería la parte de estamento. No entendí muy bien lo que quería decir con se queda abierto la parte del colédoco. Ya, les voy a dibujar aquí ahorita. A ver, o voy a buscarles una imagen mejor, porque sí sé que es más visual esto. Ahorita voy a compartirles. Un segundito. Me voy a ir acá. Entonces, acá voy a buscar una coledocostomía. Y ahorita les comparto la imagen. ¿Dónde estoy? Aquí. A ver, les voy a mostrar más o menos cómo es la idea. Ya, entonces, primero, esta imagen de acá, a ver, nos va a ayudar un poco. Entonces, esta es una colangiografía, esta es una RCP, ¿no? Estamos haciendo una colangiografía por medio del RCP, entonces se pinta así la vía biliar. Esto es un estudio de rayos X, primero es la parte de endoscopía y después lo que nos interesa para ver la vía biliar es el rayos X, ¿no? Podemos hacer la colangiografía, como les decía, por vía, que se llama, por vía intraoperatoria. En la intraoperatoria, no, esta no es, ¿dónde estaba? Acá. En la intraoperatoria, ¿qué es lo que se hace? Este es nuestro conducto hepático. Estos de acá son los hepáticos derecho e izquierdo. Este es el hepático común y este es el colédoco. Este que está saliendo aquí es el cístico, ¿ya? Esto no le hagan caso, no sé a qué se refería, pero este es el cístico. Entonces, a través de ese cístico, en el caso en los cuales todavía no hagamos el corte en el colédoco, esta es una colangiografía transcístico, ¿no? Esto es cuando tuvo los cálculos en un inicio, se los pudo sacar supuestamente por la RCP, pero nos queremos asegurar que no hayan quedado calculitos. Entonces, por este cístico se mete esta sondita, está ahí dentro del colédoco esa sondita y por ahí metemos contraste y se va a ver como en la colangiografía del RCP, se va a pintar la vía biliar, ¿no? Entonces ahí vamos a ver dónde está. Ahí se va a pintar así la vía biliar, solo que sin este endoscopio. Vamos a pintarla todo. Y aquí miren, voy a ver si nos permite ampliar la imagen un poquito. Fíjense acá en el interior de ni siquiera del colédoco, del hepático común, hay estas imágenes que es lo que les decía, cómo se ven las piedras, las fallas de relleno. Se ven ahí, se pinta blanco lo que está vacío, lo que está lleno de líquido, pero donde hay piedras se va a quedar como imágenes negritas. Entonces, lo mismo vamos a encontrar en esa colangiografía transcístico si vemos que hay todavía piedras. ¿Cómo es en el caso de un Mirizzi, lo que me preguntabas, o en el caso de que las piedras no se pudieron sacar por la RCP? Vamos a hacer una exploración de vía biliar. Y a ver, aquí se ve lo de la cirugía, pero yo quiero acá. Ya, entonces, en el caso que las piedras estén dentro de la vía biliar, primero vamos a sacar la vesícula, si es que tuviese. Si ya no tiene vesícula, como en el último caso que hemos dicho que solo había coledocolitiasis primaria, lo que se hace es abrir el colédoco, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo un corte en el colédoco.
A través de ese corte en el colédoco vamos a intentar sacar aquí, esta es una sonda Fogarty, que les he nombrado hace rato, está sacando, la mete la sondita, le insufla el balón y va a jalar la sonda para que arrastre las piedritas. Si se fijan, aquí están las piedras que fue arrastrando, ¿no? Aquí atrás. Entonces, hacia abajo hace primero y después hacia arriba para sacar todas las piedras que hay en la vía biliar. Una vez terminó eso de sacar todos esos cálculos, ahí nos queda este hueco grande en el colédoco. Y es a través de eso que se le pone la sonda en T. Uno hacia arriba, una de las patitas arriba, otra de las partes hacia abajo, y el otro, el pie de la T, va a salir por aquí hacia afuera, ¿no? Es una T acostada, más o menos, una T echada que se utiliza, que queda, ¿no? Luego, esto ya se lo va a suturar alrededor de esa sondita, la sonda en T queda ahí al medio y se sutura aquí a los lados y queda aquí el huequito por donde sale la T, ¿no? Entonces, eso es en el caso de la litiasis. En el caso del Mirizzi, en lugar de estar la vesícula aquí, la vesícula ha quedado pegada a esta parte. Entonces, todo este hueco ha quedado por el pedazo de vesícula que le sacamos pegado ahí. Entonces, es exactamente lo mismo. Nos quedó este hueco así grande por la vesícula que fue sacada de ahí, porque estaba pegada en el síndrome de Mirizzi. Y lo mismo, hacemos exploración con esto, con nuestro Fogarty, y le dejamos su sonda en T. Voy a buscar una como queda sonda en T puesta ahí adentro. Les voy a mostrar. Entonces, a ver cuál es una imagen que quede con nuestra sondita en T. Miren, esta por ejemplo es una colangiografía intraoperatoria. Aquí, ven, no hay el endoscopio. Esta es la jeringa que está con el contraste. Esta es la sondita que está entrando por el cístico y nos está pintando toda la vía biliar. Esta es una colangio intraoperatoria, ¿no? Ahora, ¿cómo queda la sonda en T? Ahorita les muestro. A ver, acá, en esta imagen está. Ah, no, esta, pero no, es otro procedimiento. A ver, en alguno que esté bien, nuestra sondita en T, bien puesta. No hay una buena imagen. A ver. Tampoco en ninguna hay una buena. Acá, en esta más o menos, ¿no? Entonces, aquí ven, ya se ha inventado su T aquí con unas líneas. Esta es la parte, como les decía, una hacia proximal, otra hacia distal y otra sale, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite que no fugue la bilis a esta zona. Toda la bilis que esté produciendo y que no pase al intestino, lo que vaya a distender el colédoco, en lugar de gotear hacia la parte externa del colédoco, por esta sonda va a salir hasta el exterior, ¿no? Entonces, si sale al exterior, esta bilis no nos va a quemar, a irritar, a lesionar toda esta zona, porque va a salir sin problema esa bilis. Pero por eso tenemos que esperar estos 21 días para que desde acá hasta la piel, todo esto se forme como un conducto, como una cicatrización, un hueco, un conducto va a formarse alrededor de esta sonda, ¿no? Entonces, después de esos 21 días, jalamos esta sonda, se va a salir de ahí sin problema, porque se dobla, esto es suavita esta sonda, es bien maleable, es como una Foley más o menos su material, incluso más delgada. Entonces lo jalamos, esto se va a salir, y ahí va a quedar ese conducto desde aquí, desde el colédoco hasta la piel, por donde la bilis que no avance aquí, que vaya a distender, pueda salir todavía hacia el exterior, pero no se acumule aquí. Eso es lo que nos preocupa, que la bilis no se vaya a acumular en esta zona, no vaya a gotear por acá hacia el exterior, e irrite el duodeno, el estómago, nos dé una peritonitis biliar. Eso es lo que tenemos que evitar, porque eso sería otra cirugía. Entonces, con esto evitamos esa peritonitis biliar y hacemos que salga, ¿no? Entonces, y si fuese un Mirizzi, en lugar de estar aquí el cístico acá, aquí todo esto va a ser una bola. A ver si me deja dibujarles. Sí, voy a poder, creo. ¿Con cuál es? Con este. Entonces, un color verdecito para ubicarse. La vesícula va a ser eso.
No, muy gruesa está. Voy a deshacer. Y voy a cambiar mi dibujo. La vesícula va a ser una cosa ahí pegada. Y esto va a estar pegado, como les digo, ahí al colédoco. Ahí voy a dibujar parte del colédoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la cirugía? Vamos a cortar acá. Otro color no rojo. Vamos con amarillito. Cortamos esto. Sale toda esta vesícula y va a quedar este orificio grande acá, que es justo igual por donde vamos a meter el tubo en T y para ir drenando la bilis hacia el exterior. Ahora sí me entendieron mejor. Sí, doctor, esta parte fue mejor. ¿Y qué otra parte todavía te queda duda, querido Mateus? No, era eso nomás sobre el corte que hacía en la vesícula. Ah, ya, muy bien. Entonces, acuérdense, en el Miritzi ya el cístico prácticamente, hemos dicho, queda medio inutilizado y queda todo pegado. En el Miritzi del 2 al 4. El Miritzi 1 es como una colecistectomía normal, no hay mucho problema. El Miritzi 1 se mantiene, solo que va a haber ictericia porque esta vesícula va a apretar al colédoco, ¿no? Y es la cirugía igual que en una colecistectomía normal en ese caso, ¿no? Entonces, volvamos a las diapositivas. Si tienen dudas, tal vez algunos todavía tienen y no se animan a preguntar aquí en el grupo, igual me pueden preguntar personalmente y les puedo aclarar esto, ¿no? Porque así abstractamente es un poco más difícil de entender. Ya, esta pasamos. Ya terminemos porque ya se va a cortar. 5 minutos tenemos. Ahí ya estamos terminando. En la colangitis, ¿cuál es el tratamiento? En la colangitis es urgente el tratamiento, ¿no? El paciente está grave. La colangitis es altamente mortal. Está séptico el paciente, entonces hay que tratarlo lo más pronto posible. Entonces, primero hay que hacer resucitación, ¿no? Medidas de soporte general, o sea, resucitación hemodinámica. Hay que darle líquidos, hay que mejorar el sistema cardiovascular, mantener una buena presión arterial, disminuir la frecuencia porque puede estar taquicárdico, reponer electrolitos y aparte de líquidos, y corregir el trastorno ácido-base, porque hemos dicho que el paciente séptico va a tener una acidosis o alcalosis que va a tener. ¿Quién me dice? Acidosis. ¿Acidosis? ¿Qué tipo de acidosis? Metabólica. Metabólica, muy bien. Una acidosis metabólica probablemente vaya a tener, ¿no? Entonces hay que hacer esa corrección del equilibrio ácido-base por la sepsis que va a tener con mucha producción de hidrogeniones, ¿no? Primero eso, soporte general. Junto a todo esto, obviamente incluye un balance hídrico adecuado, una sonda Foley para ver cuánto está orinando, tal vez necesite una sonda nasogástrica para administrar líquidos, para controlar los vómitos y todo el medida de soporte, ¿no? Luego antibióticos. Hay que darle triple esquema. ¿Qué es triple esquema? Antibióticos que cubran 1 gram positivos, 2 gram negativos y 3 anaerobios, ¿ya? Por eso se suele utilizar esta combinación u otra combinación de los mismos grupos farmacológicos, ¿no? Un beta-lactámico, un aminoglucósido y algo para anaerobios. Generalmente el metronidazol es el de elección para anaerobios, otra opción es la clindamicina, ¿no? Entonces, beta-lactámico puede ser penicilina o cefalosporina. Acá particularmente yo y el hospital y en la mayoría de los lugares se utiliza más cefalosporinas acá, una cefotaxima o ceftriaxona, dependiendo. Segundo, un aminoglucósido que cubre gram negativos, por ejemplo, gentamicina, o aquí incluso utilizamos más la, amicacina. Y el metronidazol sí lo utilizamos, ¿no? Entonces, triple esquema antibiótico. Luego, esto es importante, drenaje de la vía biliar que no pase de 72 horas, ¿ya? ¿Cómo vamos a drenar la vía biliar? Por la RCP, el mismo RCP nos permite hacer la papilotomía, como les dije, con eso va a salir los cálculos y la bilis infectada hacia el duodeno, entonces con eso va a ayudar, eso prácticamente lo va a curar al paciente, ¿no? Es urgente el drenaje. Si no se hace el RCP, no hay RCP, se arruinó el equipo, el especialista no puede hacerlo, cualquier problema, no se puede hacer RCP, hay que operarlo. Hay que hacer esa coledocostomía, esa exploración de la vía biliar para drenar esa vía biliar, una cirugía abierta, ¿no? ¿Qué pasa si le hicieron el RCP, pero no se pueden retirar o extraer los cálculos en la primera oportunidad? Por lo menos estamos drenando un poco la vía biliar, pero siguen con cálculos, ¿no?
esto es la literatura varía. Muchos dicen una sonda nasobiliar, pero prácticamente esto ya está en desuso, ¿no? Ya esta sonda nasobiliar, yo nunca he visto hacerla, en algunos estudios, congresos he visto que la indican, pero en ningún lado que yo haya trabajado he visto que la utilicen, ¿no? Ya está prácticamente en desuso. Lo que sí se puede hacer es más que todo una prótesis biliar, un stent, ¿ya? Se pone mediante la RCP, meten un stent que es un cilindro, igual que los stents para coronarias, más o menos, se mete un cilindro, una mallita en cilindro, y esto se lo deja ahí dentro de la vía biliar para que permita que siga pasando la bilis y no se obstruya, y con esto se resuelve el cuadro de la colangitis, y después ya se vea la opción de resolver la coledocolitiasis, que ya sería algo secundario, ¿no? Drenamos la bilis, se resuelve la inflamación, deja de tener fiebre el paciente, leucocitos bajan, por lo menos aunque no normalicen, entonces el paciente ya en mejor estado, más fácil hacerle una extracción de los cálculos con menos riesgo, ¿ya? Y esos son todo lo de vesícula y vías biliares. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Nada? Claro como el agua. No sé, Claro. el examen voy a ver qué tan claro está, pero si ustedes me dicen... Qué malvado es. Ya, entonces, bueno, lo que vamos a ver, lo que nos queda es páncreas. Vemos la próxima clase. Como les he dicho, vamos a pasar clases aunque tengan exámenes, por si acaso, así que atentos, ¿ya? Pancreatitis es nuestro tema que vamos a ver, que tiene mucho que ver con esto. Es muy parecido porque toda la parte hepática, biliar y pancreática se ve juntas. Entonces, nos vemos el lunes, chicos. Estudien, que les vaya muy bien. Cualquier duda, por WhatsApp me dicen. Perfecto, doctor. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.